sistema nervioso central. La organización del sistema nervioso central. ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? Hasta aquí le escucho el grado. ¿Te dije? ¿Qué le dijiste? Decime. Después le digo. Uno cree que uno es sordo, ¿no? Hasta aquí no lo escucha. Escucho, hasta aquí lo escuché. Te dije, el siguiente no va a avanzar todavía, no va a dar el repaso. No voy a dar el repaso, desgraciado. Todavía. El día menos esperado. A ver. Bueno, la organización del sistema nervioso central como un mecanismo importante de la función cerebral en sí. Vamos a hablar que el sistema nervioso central está constituido en la unidad estructural que es la neurona. Hoy está constituido por entre 80 a 100 millones de neuronas. Estos van a ir a desencadenar principalmente una estimulación. O sea, va a representar un estímulo importante en el sistema funcional o regular. ¿Qué es lo que pasa? Hablamos de más de 100 millones o 80 a más de 100 millones, hoy en donde genera grandes potenciales de acción. No representa la única opción, es más bien el cerebro aprende nuevas opciones para determinar una pequeña función o para dar una respuesta. De hecho, el cerebro no responde por sí sola, responde en un conjunto para dar una buena respuesta. El cerebro no se equivoca, depende de cómo lo hagas. A veces tenemos la idea de decir, oye, me equivoqué. No es porque te hayas equivocado, sino porque lo grabaste mal. Y eso se debe a la forma de sinapsis que ha tenido y la forma de canalizar la información. Estas pueden ser aferentes o eferentes, son señales que entran y que salen de la corteza. Van a representar una neurona, tiene una parte encefálica y una parte ventricular. Estas van a constituir diferentes conexiones que van a ir de uno a otro punto y van a representar un estímulo muy importante. Una de las características en las cuales el sistema nervioso central está determinado es dependiendo del estímulo. A mayor estímulo, mayor respuesta. Va a depender de la llegada al potencial de acción. Si ese potencial de acción no ha representado un estímulo adecuado, no genera un potencial. Va a depender del estímulo que tuviera. Todo este sentido del sistema nervioso central también aprende por experiencia. Hay sentidos visuales, auditivos y táctiles. Visuales, por ejemplo, quizás una forma de bailar, aprendes. Auditivos, una canción que tú quieres escuchar, la escuchas repetitivamente y la puedes aprender. Y por último, también cuando tocas algo que no es conocido, pues va a representar. Si ustedes se dan cuenta o se han fijado, los niños todo lo llevan a la boca, la mayor parte del objeto que tiene la mano lo lleva a la boca, porque también es una forma de reconocimiento del objeto que lleva o que tiene. Y está aprendiendo continuamente. Ese aprendizaje va a generar siempre un potencial de acción. Por ejemplo, el caminar va caminando poco a poco dependiendo de la actitud y de la necesidad y por último de la insistencia, para el término de los padres, para que el niño comience a aprender y eso va a ser adecuadamente. Esto puede ir directamente a la médula, a la sustancia reticular del bulbo, a la protuberancia, al cerebelo, al tálamo y a la corteza cerebral. Estos son los niveles que van a ir a representar específicamente la médula espinal, la sustancia reticular del bulbo, que tiene que ser la protuberancia y el encéfalo, el cerebelo, el tálamo y la corteza cerebral. En la corteza cerebral el potencial se hace consciente de la información. Es donde se graba la información netamente. Por ejemplo, cuánto tiempo o cuánto momento te ha costado manejar una bici. Es decir, te ha podido costar, qué sé yo, una semana, 2 semanas, un mes, no sé. Pero en ese trajín o en ese tiempo te habrás caído, te habrás lastimado la rodilla, los codos, las manos, la cara, qué sé.
pero no ha sido un impedimento para que tú insistas en aprender. Eso va a depender, como le vuelvo a decir, al potencial. Y en resumen, el potencial de acción es el interés que tú tengas para poder aprender algo. Y eso no implica, fíjate, que para manejar bici te ha costado golpearte la rodilla, lacerarte la cara, la mano, etcétera, etcétera. Y mira que cuando tú estudias y aprendes algo, no necesitas lastimarte la rodilla, ni lastimarte la cara, ni golpearte la cabeza. Solamente sentarse un día, o por lo menos una hora en un día, todos los días. Y a pesar de ese tiempo, te cuesta sentarte. Eso es lo que hace el interés del aprendizaje. Los niños aprenden con mucho interés. Como siempre le digo, a veces la tabla de números, 1 más 1, 2, lo va cantando posteriormente y la madre le ayuda a aprender también. Y le da más motivación. Diciéndole, oye, si tú no sabes la tabla, le dices a papá y papá te va a dar un regalito o un premio. Y eso lo motiva, es el sentido del placer, de ser premiado. Ese es su potencial. A veces nuestro potencial todavía sigue interesado. Me das esto, te doy aquello. Por eso que el aprendizaje es por condición, no por condición. Y eso va a reestructurar principalmente llegando a la corteza cerebral. Una vez llega a la corteza cerebral la información, esto se delega la información. No todo el tiempo tendrás que ser consciente de la información para que orines. Seguramente cuando eras niño o niña, has empezado a decir que tu mamá decía di pipí o di popó. Cada vez que tengas ganas, di pipí, di popó, y cada vez aprendiendo poco a poco. Y cuando el niño comienza a orinar, a pesar de que se le está diciendo, comienza a tener un poco de castigo, ¿no? Y el niño comienza a relacionar la información. Si yo me hago pipí en los pantaloncitos, los chorcitos, me va a pegar. Y esa relación hace placer castigo o solamente un castigo, haciendo que se vuelva consciente de la información por acción física o al maltrato físico. No digamos maltrato, sino que educación acuerda a los golpes que los recibimos, aprende automáticamente. Tú los golpes los vas a recibir cuando seas profesional. Ahorita solo estás aprendiendo. Entonces, ¿cuáles son los efectos más importantes del sistema nervioso? Estos van a ir a la contracción de los músculos esqueléticos, por ejemplo, en el caminar, en la área 1, 2, 3 de Broca, la área somática sensitiva, la área suplementaria y la área de aprendizaje de los movimientos. Comienza automáticamente la expresión exógena y endócrina, las contracciones de las funciones eferentes o aferentes. El sistema nervioso autónomo también es un mecanismo muy importante, la médula espinal, la sustancia reticular del bulbo, la glándula basal del cerebelo, y nuevamente la corteza motora, donde se hace consciente la información. Fíjense, la contracción del músculo. Una es la parte sensitiva y la otra es la parte motora. Esto hace consciente en la área 1 de la corteza cerebral. Y fíjate que toda la información tiene que subir por la protuberancia o por el bulbo raquídeo a la sustancia subtalámica, al globo pálido, al cutáneo, al núcleo caudado y por último a la área de la corteza motora. También va a la área del cerebelo. Todo este mecanismo y esta regulación van a ser conscientes, depende de la información que contienen. Me explico mejor. Dependiendo de la información, dependiendo de la significación del mensaje, va a responder. En otras palabras, dependiendo de la complejidad de la información. Todo este sistema da una respuesta de forma integral. Por ejemplo, tú no te has levantado hoy día con la idea de cómo vas a caminar, por ejemplo. Directamente
te levantas y comienzas a caminar. Pero en ese proceso de aprendizaje y de caminar, habrás aprendido a que te has caído, te has levantado la cadera, has levantado la cabeza, te has puesto de cuatro, has caminado gateando y posteriormente has ido enderezando el tronco, agarrado de la mano de tus padres y posteriormente se has soltado y has caminado automáticamente. Todo este proceso mínimo ha pasado por lo menos un mes o más. Ahora vos necesitas. Lo mismo que cuando tú has aprendido a manejar bici, ha sido un proceso más allá de 2 meses o un mes por lo menos. Si lo has dejado por 5, 6 o 20 años, vamos a suponer, de haber no manejado más bici, y si te pones una bici, no necesitas aprender de nuevo. No necesitas que tú vayas a mantener un equilibrio o saber cómo vas a mantener un equilibrio. Directamente manejas la bici. Todo ese proceso tiene que ser integrado en la información. Si no hay una integración de la información, la respuesta es inadecuada. El cerebro no se equivoca automáticamente. De hecho, la respuesta ha sido grabada automáticamente. Mal. Si alguien te dice cuánto tomas 2, 4. Vas a un celular común y corriente o un celular de mucha de alta gama. Toma 2, sigue siendo 4. ¿Sí? Una calculadora científica o último modelo, toma 2, 4. Porque alguien lo grabó así. Aquí lo que sea sigue siendo 4. Esa es la información que se consolida. Esta información consolidada ha sido integrada, ha sido procesada. Por eso que nosotros podemos perder el 99% de la información. Sin ir muy lejos, ¿alguien se acuerda exactamente qué hizo ayer? Aparte de dormir. Prácticamente puedes acordarte lo que se fue potencialmente adecuado. Lo más relevante, si vale el tema. Pero así que tú me digas por cada segundo que hiciste, qué movimiento hiciste por cada segundo. No, porque no todo tiene que ser potencial, porque la información no tiene que ser procesada y almacenada. Y cuando el exceso de almacenamiento no funciona, lo delegas, lo eliminas. Por eso que la información es procesada para dar una respuesta adecuada. ¿Alguna vez has escuchado ese término que dice, oye, tú no piensas para hablar? ¿Sí? Hay personas que directamente la respuesta sin saber cuál es la verdad. Oye, pensar un rato antes de responder o pensarlo bien antes de actuar. Ese es un proceso de información. La información tiene que ser procesada para que los procesos mentales o motores den una respuesta. ¿Por qué? Porque el cerebro lo descarta el 99%. Y toda información tiene que ser canalizada y procesada para dar una función integradora. La información que no ha sido integrada, que no ha sido relacionada, o que no ha sido asociada, o que no ha sido determinada, pues la información se delega y se mueve. Todo proceso va a ir de una a otra dirección, va de un punto hacia otro. Esto es una facilitación de información, pero facilitan e inhiben. La facilitación y la inhibición, el potencial va a excitarse. Hay una sobreexcitabilidad. El cerebro se irrita. Cuando tienes un problema X, ¿por qué siempre los problemas se agudizan en la noche? ¿Por qué siempre que los problemas que tú tengas tienes más insomnio que otra cosa? Y en el día quizás no te acuerdas. ¿Por qué? Porque la regulación de la ansiedad está más agudizada en la noche. Y además, en todo el transcurso del día estás haciendo una u otra función en la cual delega la información, y cuando no hay más distracción, aparece la información inadecuada o la
información que va a inhibir mucho el centro de la mente. Todo proceso va a ir a frecuentarse dependiendo de las señales. A mayor señales débiles, la información se delega. Seguramente te ha pasado alguna vez que cuando llegas a tu casa te haces una pequeña herida en el cuerpo y no te das cuenta. Y cuando llegas a la casa, alguien te hace notar, oye, mira, ¿dónde estás haciendo esta herida? Y uno dice, oye, a veces no me acuerdo, no sé. Porque a pesar de que ha sido una herida en la cual ha procesado un sangrado, pequeño sangrado, no ha sido potencial, porque va a depender de importancia el potencial para hacerse consciente de ella. Por eso es que las señales débiles son bloqueadas. O en buenas palabras, las cosas por importancia va a depender de la información. Todo este proceso va a generar un proceso de almacenamiento, que es la memoria. Todos dicen que los estudiantes de medicina tienen buena memoria. Yo no sé quiénes son ustedes, pero dicen eso. No necesito tener una memoria del 100%. El aprendizaje para tener una adecuada memoria es cuando hay una comprensión de la información. Si la información no ha sido comprendida, solo es repetitiva la información. Y se aprende. Almacenamiento de la memoria, información, la memoria. Almacenamiento de la información, memoria. Es una parte de la información sensorial que desencadena una respuesta motora inmediata. Almacenamiento de la información, la memoria. Una parte de la información sensorial desencadena, eso es repetitivo. Estás grabando palabra por palabra. ¿Alguna vez te ha pasado que cuando tienes un concepto memorizado de esa forma, te olvidas una palabrita, te olvidas del resto? ¿Qué tipo de aplica para lo que tienen? Bueno, ¿Qué tipo de aplica para lo que tienen memorias fotográficas? no, la memoria fotográfica es otra cosa. La memoria fotográfica es a través de los fotorreceptores, a nivel del nervio de Kenny-Westphal, que regula la entrada de la señal en la área 17 y 18 del bronco. O sea, tú tienes que verlo. Mayormente son imágenes, pero hay también la memoria que también capta toda la información, pero tiene que procesarse. Ahora estamos hablando de una memoria común y corriente, en la cual tú tienes que aprenderlo, la información para comprenderlo, memorizarlo y grabarlo. Cuando, ¿y qué tal? ¿Qué le va a decir? Pero la memoria cuando es repetitiva la información, ¿ya? ¿O alguna vez te ha pasado que cuando estás en una pregunta, siempre, ¿no? Eso es lo que te pluma o te molesta, ¿no? Siempre te pregunto algo que no sabes, ¿no? Siempre te pregunto esto, ¿no? Y veo que de las mismas preguntas las mismas sabes, ¿no? O sea, algo no te pregunto, algo que, siempre te pregunto, adivina lo que yo no sé, me preguntan eso. Bueno, no, pero va a estudiar que punto. ¿Qué es lo que pasa? O a veces cuando tú agarras y te dicen una pregunta y tú sabes dónde lo leí, en qué página, a qué lugar del dibujo, abajo de tal letrita, y yo lo subrayé, no la punta, como anoche. ¿Qué es lo que pasa? Ha sido grabada repetitiva y no comprendida. Cuando tú comienzas a comprender, por ejemplo, que siempre pongo el ejemplo, ¿cómo es que la gente comprende? ¿Han visto a los niños cuando le prendes una vela para su cumpleañito, en vez de soplarlo, le quieren meter el dedo? Oye, hijito, no le pongas el dedo porque te vas a quemar. ¿Tú crees que registra? ¿Me entiendes?
Hijo, por favor, no le pongas el dedo porque te vas a quemar. Y saben ustedes que lo prohibido es más excitante que lo más. Por eso que ustedes andan pues con mujeres, hombres casados, desgraciados. ¿A qué bueno? Ustedes van con una persona casada o mujer casada, pero no se complicas. No es que tienen tanto show. En cambio, la mujer normal, tienes que salir, tienes que ir al cine, tienes que cantar. Ustedes con una mujer casada, directo, al grano, al punto. Punto y coma. ¿Qué es lo que pasa cuando tú hablas? ¿Qué hacen? No entiende, no comprende la información. Tampoco ha aprendido por experiencia. ¿Qué hace? Ahora sí, no le va a meter el dedo al cuello. ¿Aprendió? No, tú necesitas. Tú necesitas que te metan al cuello al infierno. No, porque no necesitas experimentar. Porque has visto un güey que se ha quemado y dices, no, me voy a quemar. ¿Cierto? ¿Ha aprendido por experiencia? Sí. O la tonta idea dice, oye, no quiero tropezar la misma piedra. Y tropiezas. Ahora ya aprendí. Por eso he dicho, quisiera estar en tus zapatos para entender. No necesitas entender para estar en tus zapatos. Es comprensivo la información. Por eso que el proceso de la memoria tiene que ser facilitada. ¿Quién te ha dicho más que yo que cuando seas profesional vas a tener lo mejor? No así como estás ahorita, de la vaca, de la mano, como yo. Oye, vas a ser mejor que yo. No te cualquiera mejor. ¿Qué lo vas a hacer? Pero como estás viendo, pues no eres la competencia. Antes de los años, cuando yo entraba, y era que daba rabia, había alumnos que estudiaban, decían, ay, ojalá no sea mi vecino para quitarme el paciente. Ahora usted de quién le va a quitar. Tiene un calzoncillo, me van a quitar el dedo. Tienen que ser competitivos. Ahora, antes ser un profesor, en la época de mis padres, no de mi tiempo, en la época de mis padres, ¡wow! Profesional. Ahora cualquier gurú y el payo de ahí que hay profesional. La diferencia es el bueno. Excelente. Entonces, si no es facilitada, el cerebro aprende por ideatorio, procesos por nuevas experiencias. No, la típica de la mujer, por favor, ojalá no me compares. Compara el cerebro. Si tenías una paika a tu lado, pues compara con una mami. Igual ustedes. Si era chiquitita, su mamito, aprende. El cerebro aprende por experiencia. Siempre compara. ¿No? Siempre compara. Todo este aprendizaje tiene que llegar a la médula, al cerebro superior, a la parte superior del cortical. La médula. Oye, los movimientos de marcha, los movimientos de retirada. ¿Qué reflejo de retirada es normal? ¿Alguna vez esos desgraciados que se quieren enfrentar contigo a pelear? Se puede fregar quizás, pero tu cerebro se determina. Vamos a suponer que el compañero lo quiera saltar. Acá, descansar. Determina. Pero ese cuate que tuviera como un revólver, no soy tan bruto para no enfrentarlo. De repente, un cambio de luz, de agua y listo. El cerebro determina. Oye, no sé, ¿cómo vive? El cerebro entiende, oye, si este animal me va a golpear, ¿por qué me voy a enfrentar? No por el tamaño. Por ahí de la lactancia. Bueno, se va para vos. Gracias por llegar. Nada más de estar escribiendo. Los reflejos de retirada. Oye, si alguien viene con una arma blanca, ¿tú crees que lo vas a enfrentar? No, por muy karateca que sea, cinturón negro, la mierda, el cuchillo no te lo va a bloquear el cinturón. No, va a depender de la acción. O como venga una chica, por ejemplo, la compañera de la hija, está pensando en su abuela. Venga a saltar.
Pero hay mujeres que son agresivas, para que hagan a comer el portón de la vida. Depende mucho de la vida. Y los reflejos de contracción forzada, de retirada, ¿no? Algunos que cruzan la calle no se fijan que tiene un camión y les toca el pito y ¡pam! Están a 10 cuadras. Y hay otros que reaccionan diferente. Oye, animal, no escuchaste la bocina, ¿por qué te paraste? ¿Te quieres quieto? ¡Pah! Son reacciones diferentes, normales. ¿No lo viste que era grandote el güey? ¿Cómo te vas a poner a enfrentar con ese desgraciado? Pensé que le iba a pegar. Le dio 1000 puñetes por segundo. Y estos van a ir a dar un reflejo muy importante de los sentidos a representar. A nivel subcortical, van a ser el bulbo caquillo, la protuberancia, el cerebro, la cortical, la policerebro y la cosa que las alas. Estos van a ir a constituir, por ejemplo, la presión arterial, el mantenimiento del líquido, el reflejo de la piel, los movimientos emocionales de conducta, ira, agitación, respuestas sexuales, están a nivel cerebral. Por ejemplo, siempre digo, oye, tú no vas a ir a un velorio a reírte, ¿cierto? Al menos el que está en el cajón era tu ex. ¿Lo ves? Era un libro. Tú no vas a ir a un matrimonio a llorar. A menos que lo que era tuyo ya se va con la boca. Son reflejos de conducta. No se vaya a entrar el brillo a la gente. ¿Sí o no? Son respuestas. ¿O dónde has visto a una novia fea? No hay. Ay, qué bonita. Y así la cara de Mike. Pero bonita. Nunca hay una novia fea, ¿no? Qué bonita la novia. Y así un monstruo apuñeteado. ¿O alguna vez has visto un muerto mal? Si era bueno el difunto. Ah, era un amor de Dios, de Dios que lo madre. Son respuestas sexuales. Oye, respuestas sexuales. Si alguien te dice, oye, vamos a hacer amor, tú qué haces. No, voy a ir, tengo clase a las 7 del punto con la ortodoxia. Discúlpame, mi amor, espérame, si tú quieras a las 8:30. No te quedas, ¿sí o no? Porque te van a hacer maricón. Hay una respuesta formal. ¿O qué ustedes? No, mira, no vas a clase. No, además no todos los días tampoco. Son respuestas. Público, ¿sí? ¿No? De la compañera han llegado después de desayunar. Y estos van a ser respuestas de un proceso que no puede funcionar por sí sola la información. Es un proceso. ¿Por qué crees que te he hecho la historia clínica? Porque el cerebro no funciona por sí solo. ¿Sabían ustedes que dicen que 2 cabezas piensan mejor que una? Pero en ustedes no, la realidad es o sea, ustedes solo se reúnen para charlar para que verdad menos la fama. Ustedes están perdiendo. Ustedes están perdiendo. Y eso produce procesos inferiores, recuerdos inferiores. Hay algunas personas que se recuerdan mucho de su juventud, que hayan sido marcadas en un proceso intelectual. Todo este proceso se compara con una computadora, donde tenemos una entrada y una salida. Todos tenemos un método de solución, datos iniciales y procesamiento. Oye, todos sabemos que el corazón está en el lado izquierdo, a menos que sea una retrograda. Pero ¿por qué ignoramos? ¿Por qué se hace desde que naciste te dijeron corazoncito? Te dijeron que tienes un corazón. Te dijeron que tienes un corazón. ¿Por qué? Porque no te dio la gana de aprender mejor. ¿Te has dado cuenta que la primera vez que has venido a clase has llegado 15 minutos antes? Ya has bañado, ya has cambiado, ya estás con esa ansiedad un día antes. No podrías dormir de tanta felicidad. Ahora, la hora que te da la gana.
Vives lejos. ¿Quién te manda a vivir lejos? Cómprate una casa. O comprarte un auto. Porque no hay interés. Si fuera un cortejo, tú quieres coger el dato. Vamos a ver. Si yo estoy en la esquina y se está peinando. Nosotros como güey, esperamos media hora, ustedes, no. Un minuto, ¿por qué? Un tiempo vale. Pero como tú eres la única corteja que tenemos, no vale. Entonces, todos tenemos ya una respuesta. Todos tenemos un procesamiento de información. Toma dos, C más C. El examen. 20 y 6, por si acaso. Pero ha sido un proceso a aprender. ¿Cuánto no te ha costado aprender la tabla del 1, del 2, del 3, del 4, del 8, del 10 y hasta 9? ¿Te ha costado? Patada, puñete, manazo. Aprender pues bruto, de mierda. No quiero que seas un docente del automóvil.